Esto es Colmenafy. En breve comenzamos. ¡Listo! Bienvenidas y bienvenidos. Llegó nuestro querido jueves de Colmenafy. Hoy, como cada jueves, en nuestro podcast, deseamos extenderles una amable invitación a reflexionar con nosotros en torno a los buenos tratos a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias. Les reitero, como cada jueves, la invitación a seguirnos en Spotify. Nos pueden encontrar como @colmenafy. Una vez que se le dan seguir a nuestro podcast, cada semana van a recibir una notificación de que se ha subido un episodio nuevo y así podrán seguirnos el ritmo, irán de la mano con nosotras y nosotros reflexionando sobre estos temas necesarios para alcanzar el bienestar y la salud para todos y para todas. También les invito, porque ya están en sus marcas listos fuera los 6 diplomados de la fundación que pueden todavía, quizá alguno ya haya empezado para esta fecha, pero pueden todavía ir a visitar el catálogo en academiafy.com y revisar si alguno de estos 6 diplomados todavía están disponibles para que se inscriban y aprendan de la mano de personas de alta calidad, entregando información pues de muy alta calidad, de manera muy sensible y que nos permite reflexionar a todos y a todas. Ya vamos a empezar el episodio número 22 y lo vamos a entretejer de la mano de una persona maravillosa, sensible, generosa. Ella es la magíster Marian Maureira y con ella vamos a hablar sobre un tema que puede ser a veces muy doloroso, difícil, sobre todo difícil de detectar para las personas involucradas, pero que puede ser una maravillosa oportunidad de reflexionar, de hacer procesos reflexivos, de organización de nuestras propias experiencias como adultos cuidadores y cuidadoras, y que puedan promover la resiliencia. Así que con ella vamos a entretejer el tema estrés parental y le damos la más cordial bienvenida a Colmenafy. Bienvenida, Marian. Hola Traudy, muchas gracias por recibirme, muchas gracias por la presentación y por la invitación a hablar de este tema que es tan importante. Uy, sí. Yo digo que a lo mejor en algún momento vamos a necesitar sacar un Kleenex, un pañuelito para secarnos ahí y apapacharnos un poco el alma. Claro, hay que hacer comunidad, acompañarnos en este camino de la crianza que es tan desafiante, ¿no? Uy, sí. Bueno, pero antes de empezar la conversación, te voy a presentar muy brevemente, Marian. ¿Estás lista para la Ujú. presentación? Sí, por supuesto. Bueno, Marian es psicóloga por la Universidad Nacional Andrés Bello, es magíster en psicología clínica infanto-juvenil y diplomada en parentalidad positiva por el Centro de Estudios del Niño y la Mujer, CEANIM por sus siglas. Es certificada en evaluación con historias lúdicas de apego por el Centro de Apego y Vínculos. También está diplomada en evaluación de apego mediante la situación extraña por la Universidad de Leiden y en sensibilidad parental mediante la escala ESA. Ha sido docente de pregrado y posgrado, investigadora, supervisora clínica y coautora de los manuales de biofeedback Odisea 3.0 del 2022 y del dispositivo terapéutico de la parentalidad 2022. Es actual docente, de hecho acaba de pasar un curso online en vivo que ojalá hayan tomado justo sobre el estrés parental, una escala muy particular de la que seguramente nos va a hablar en algún momento de nuestra conversación, y es actual directora de Relaciones Internacionales de la Fundación América por la Infancia. Así que me falta un título muy importante. ¿Cuál es, Marian? Madre, mamá, mamá, ese es mi título más importante, mamá de Amanda.
que ya está pronta a cumplir 4 años. En julio cumple 4 años. Wow, pues ya, a la vuelta de la Sí, esquina. Y es hermosísima. sí, mi vida es una luz. Sí. Pero no exenta, no estoy exenta de estrés parental. No es por presumirles, pero si ustedes van todavía al catálogo de la academia y encuentran el diplomado de evaluación en competencias parentales, que es muy buen diplomado, justamente de eso nos hablas en uno de los módulos. Em, la intención del evaluador no es señalar, sino ser sensible, porque todos, nadie estamos exentos a vivir una situación maltratante resultado de este estrés parental con niñas, niños, adolescentes y jóvenes, ¿cierto? Así es, Traudy, es una tarea muy difícil. Es imposible, incluso si es que fuera posible, es riesgoso no tener estrés en la crianza. La crianza viene acompañada de esta palabra que a veces le tenemos un poco de mala, de tirria al estrés, pero vamos a ver que a veces es necesario, ¿sí? Hay un estrés que es positivo, que nos moviliza a la acción, que nos mueve a la acción y nos lleva a desarrollar herramientas, a ir en busca de nuestras herramientas y desarrollar nuevas herramientas para poder lograr los objetivos, para poder avanzar. Así que no siempre es malo el estrés, Exacto, no es el malo de la película. no es el malo la película. Justo, bueno, voy a anotar aquí esto de cuando no hay presencia de estrés para que hablemos más adelante de esta parte que generalmente, incluso en forma de maltrato, no lo vemos, no lo catalogamos como maltrato a las infancias. Pero antes de seguir con esta conversación, cuéntanos ¿qué cómo podemos entender el estrés parental? ¿Qué es y qué no es el estrés parental? Buena esa distinción, Traudy, por la que me preguntas, ¿qué es y qué no es? Yo quisiera partir con esa distinción, ¿cierto? Primero, con una definición simple de lo que es el estrés parental y el estrés es una experiencia, ¿sí? Una experiencia de angustia o malestar que viene de las demandas que están asociadas a nuestro rol parental, ¿sí? Sabemos que el rol parental viene con un montón de demandas y la respuesta que tenemos ante esas demandas, cuando es negativa, implica estrés parental, ¿sí? Que es distinto a lo que solemos escuchar de burnout parental, ¿sí? El estrés parental tiene que ver con una respuesta psicológica negativa a las obligaciones o a los deberes de ser padre o madre o cuidador de algún niño o niña, pero el burnout es distinto y a mí me gustaría hacer esa distinción porque de repente es por esto que decía al inicio, ¿cierto? Que el estrés, como que la palabra estrés le tenemos un rechazo, pero a veces es necesario, la crianza va con una cuota de estrés. Y el burnout parental tiene que ver con otra cosa. El burnout parental implica un estado de agotamiento intenso, que también está relacionado con el rol parental, con la crianza. Pero en el burnout parental, lo que ocurre es como no sé si les ha pasado esta experiencia de cuando se conectan varios aparatos eléctricos en una casa, ¿cierto? Y de repente la casa, ¡pum!, se corta el circuito eléctrico en toda la casa y como que viene el apagón, ¿cierto? Y esta experiencia como de apagón implica que se desconectó el circuito eléctrico, ¿sí? Y eso es un poco lo que pasa, digamos, metafóricamente con el burnout parental, porque lo que ocurre con el cuidador, con el padre o la madre, es que se separa o se desconecta emocionalmente de su hijo o hija. Fue demasiada la carga, ¿cierto? Fue demasiado los enchufes, fue demasiada lo que se le pidió al sistema eléctrico que, ¡pum!, hizo agua, se fue a negro, ¿sí? Y entonces ocurre que cuando tenemos demasiadas demandas que superan, digamos, los recursos con los que contamos, eh, ocurre esta desconexión, ¿cierto? Nos desconectamos, nos separamos emocionalmente de nuestro hijo, de nuestra hija, eh, y otro factor importante es que comenzamos a dudar de nuestra capacidad, dudamos de nuestro
de nuestra autoeficacia, de nuestra capacidad de ser buenos padres o buenas madres, ¿sí? Entonces, no es un problema de estrés parental habitual. Cuando nosotros ahora vamos a hablar de estrés parental, que es algo cotidiano, ¿sí? Algo cotidianamente tenemos momentos de estrés parental, eh, pero no es lo mismo que el burnout, porque el burnout se trata de una respuesta prolongada al estrés parental. Cuando este estrés parental, que es cotidiano, se extiende, se prolonga por demasiado tiempo y se vuelve crónico, ahí entonces ocurre esta desconexión, porque hay una experiencia que está permanente, constante, y es una experiencia abrumadora, ¿cierto? Que se mantiene en el tiempo. Y ahí entonces es donde aparece este concepto que llamamos burnout parental. Pero el estrés parental, como te decía anteriormente, es cotidiano. Estamos todo el tiempo viviendo, experimentando situaciones de estrés en el día a día y es parte de la crianza, ¿cierto? No, no es una patología necesariamente. ¿Mm? Y aprovechando que sacaste a colación este tema del agotamiento parental, yo les invito a que vayan y busquen en el episodio número 10. Hablamos específicamente sobre las características del agotamiento parental con una experta en el tema, la doctora Josefina Escobar. Josefina Escobar, claro. Sí. Ujú. Entonces, vayan y revisen, porque justo de esto de lo que nos está hablando Marian, nos habló un poco la doctora Escobar. Así que, bueno, ya entendemos que el estrés parental sostenido en el tiempo de manera crónica nos puede llevar al agotamiento parental, que es distinto al estrés parental. Claro, Entonces ya sabemos qué es y qué no es. Y entonces exacto. nos decías tú, es que hay el estrés no es el malo de la película, necesitamos estrés para mantenernos con vida. De hecho, es parte de nuestra evolución. Hay un estrés positivo y cómo podemos distinguir, digamos, estos tres tipos de estrés que nos puedan llevar o no al estrés parental. Sí, mira, yo creo que hay una distinción que podría ser útil, es diferenciar el estrés tóxico del estrés positivo. Hay un estrés positivo que nos lleva que nos moviliza, como decía al inicio, nos moviliza, nos lleva a utilizar nuestros recursos, nuestras herramientas para poder hacer frente a este estrés, ¿cierto? Y va desarrollando nuestras capacidades. Las situaciones de estrés nos preparan para la vida, ¿sí? Hacen que vayamos desarrollando nuestras capacidades, nuestras competencias, ¿sí? Que salgamos de la zona de confort. Eh, ¿Y cuál es el estrés que nosotros como que le tenemos tirria y que no nos gusta? Es el estrés tóxico, ¿sí? Y el estrés tóxico es el que nos lleva al burnout parental. Es cuando tenemos, digamos, nuestras herramientas no son suficientes, ¿cierto?, para hacer frente a la cantidad de demandas, como que tuviéramos una balanza con las demandas y los recursos, que esto también lo habló la José Escobar en su capítulo, ¿cierto? Y las demandas son más pesadas, pesan más que los recursos con los que contamos. Entonces ahí viene lo que llamamos el estrés tóxico. ¿Por qué llamamos estrés tóxico? Porque genera altos niveles de cortisol en nuestro organismo y sabemos que que el cortisol en demasiada cantidad en nuestro organismo genera toxicidad, genera un montón de problemas neurológicos, ¿cierto? Y en los padres y en los niños. Entonces, hay que hacer esta distinción, ¿cierto? Porque a veces nosotros tenemos esta sensación de que no, el estrés es malo, que estamos estresados, etcétera, etcétera, pero eh, hay un autor que habla sobre este tema que es Abidin, se llama, él en el año 92 comienza a hablar mucho de este tema del estrés y él plantea plantea el estrés como un activador, ¿sí? Y eso a mí me parece una buena forma de pensarlo porque nos lleva también a tener una mirada compasiva con nosotros y a pensar en que esto del estrés que es inevitable, ¿cierto?
tiene un objetivo y eso nos ayuda también a aceptar estas situaciones de estrés, estas experiencias de estrés y a entender que el estrés sí es un activador, ¿cierto? Porque fomenta el uso, la utilización de los recursos que tenemos, ¿sí? Que a veces no sabemos que tenemos, pero llega una situación de estrés que nos hace activar esos recursos, ¿sí? Y cuando logramos activar esos recursos, fortalecemos nuestro sentido de autoeficacia parental, nuestro sentido de competencia, que yo soy capaz, ¿cierto? Y activamos estos recursos porque dijimos, ok, hay una situación difícil en donde yo logré activar este recurso y pude afrontar de una manera satisfactoria esta experiencia desafiante que tiene que ver con el ejercicio de ser mamá, de ser papá, ¿cierto? Entonces, es tan riesgoso, es tan perjudicial la falta absoluta de estrés, la ausencia de estrés, es igualmente peligrosa y riesgosa que altos niveles de estrés, ¿sí? No sé si me explico, pero nulo Sí, estrés o bajo estrés, muy bajo estrés es preocupante, sí. porque eso implica que no has el cuidador, el padre o la madre no ha logrado activarse, no ha logrado activar sus recursos. Entonces, es un padre o una madre que puede caer en la negligencia parental o en el abandono parental, ¿sí? Entonces, un nivel muy bajo de estrés o nulo nos podrían indicar que estamos ante lo que llamamos el burnout parental, que la persona está desconectada, ¿sí? Que el padre o la madre, parece que mi conexión está inestable. No sé si me escuchas ahí. Sí, te oigo. Ya. Entonces podría ser que el padre o la madre están desconectados, ¿sí? Por eso hay un nivel bajo o nulo de estrés. ¿Sí? Porque no es normal que un padre o una madre no tengan estrés. Lo normal es que un padre o una madre sí sienta estrés, ¿sí? Entonces, parece una mala noticia, pero cuando pensamos en el estrés como un activador de recursos, nos damos cuenta que es absolutamente necesario, ¿sí? Y que es incluso positivo para nuestro sentido de autoeficacia, nuestro sentido de competencia, ¿sí? Eso es muy importante que quien nos esté haciendo el honor de acompañarnos a través de sus audífonos o a través de nuestro canal en YouTube, por favor, les invito a suscribirse a nuestro canal. Aquí nos encuentran como @América por la Infancia. Es muy importante que se lleven esta frase que nos acaba de decir Marian. Eh, Hay que cambiarle la envoltura de la palabra estrés para poder entenderla, abrazarla y gestionarla de mejor manera. Porque justamente esto que nos decías, ay, no, yo estoy súper relajada. Bueno, justamente la definición de estrés es que la persona se encuentra en una situación que le parece, que le tiene que poner a reflexionar, bueno, lo que yo tengo para asumir digamos, esta tarea, ¿es suficiente? O siento que no es suficiente y entonces empiezo a generar dinámicas X, Y o Z. Digamos Claro. que eso es el estrés. Dijiste una palabra que aquí anoté, desafiante para el cuidador. Y eso me lleva a pensar a este modelo hermoso que ustedes tienen, que es el modelo Odisea, en el que se describen estas 4 competencias parentales, las vinculares, las formativas, las protectoras y las reflexivas. Cuando esta persona adulta cuidadora en una de estas 4 competencias parentales tiene que regular el estrés de su hijo o de su hija, en ese momento esta persona se pone en una situación de estrés parental en el caso de que nadie le haya a él enseñado a regular su propio estrés, ¿cierto? Claro, claro que sí. Claro, ahí en el modelo de competencias parentales se divide en estos cuatro competencias, digamos, que tienen que ver unas más directamente con la conexión con el niño, pero también las competencias reflexivas que nos hacen em,
pensar, ¿cierto?, en nuestro propio rol parental, reflexionar sobre nuestro propio rol parental y tomar conciencia, ¿cierto? Y eso es muy importante para poder organizar la experiencia del otro. Es muy importante cuando uno es padre o madre o tiene esta gran responsabilidad de criar, de formar a un niño o una niña, eh, poder desarrollar esta capacidad reflexiva, ¿cierto? Porque eh, la vamos a necesitar constantemente en estas experiencias de estrés. Es un recurso súper importante el poder tomar conciencia, esto que llamamos la crianza consciente también, ¿cierto? En momentos de estrés parental es cuando más necesitamos esa función, la función reflexiva, ¿cierto? Decir, a ver, ok, estar en el presente, poder volver al presente, porque constantemente estamos en este piloto automático de querer avanzar, de querer hacer muchas cosas, ¿cierto? Y como dice Bruno Solari en su curso, un curso que tenemos en la academia, que es un curso a tu ritmo, sobre parentalidad consciente, ¿cierto? Eh, Estamos generalmente en el hacer, ¿sí? Y poco en el ser. Entonces, el poder activar la función reflexiva en estos momentos de estrés es sumamente importante para volver al presente, ¿cierto? Y tomar conciencia de qué es lo que está ocurriendo, qué está pasando conmigo primero, que eso va a las competencias reflexivas que tú mencionabas, Traudy, qué es lo que está pasando conmigo en este momento, estoy sintiendo rabia, estoy pudiendo no, a ver qué es lo que necesito yo para organizar mi experiencia en este momento, para autorregularme y no generar más estrés del que hay en la situación, ¿cierto? Porque si el adulto se desregula, se estresa, se desregula, digamos, llega a la ira, a los gritos, ¿cierto? Es muy, es como una bola de nieve, ¿cierto? Es un círculo vicioso. No ayudas a resolver la situación, sino que por el contrario, la empeoras. Entonces, es muy importante en ese momento de experiencia estresante, digamos, poder activar esta función reflexiva, tomar conciencia y primero ver qué necesito yo para autorregularme y para poder organizar mi experiencia, para luego poder organizar la experiencia de este niño, ¿cierto? Para ir a un otro en una situación estresante, yo necesito primero autorregulación. Primero, tomar conciencia sobre mi propio estado emocional, sobre mi propio mundo interno. Entonces, ahí es sumamente importante esta competencia, las competencias reflexivas, ¿cierto? Que nosotros siempre las ponemos como en primer lugar, como mirando a las otras competencias, ¿cierto? Porque primero necesito yo estar bien para poder ayudar a un otro. Esta metáfora que a mí me encanta de la Inés Di Bartolo que hace del avión, ¿cierto? Ya, yo la he dicho en todas partes, pero creo que es súper gráfica la metáfora del avión, cuando te dicen van a bajar mascarillas en una situación de peligro y lo primero que debe hacer usted es poner su propia mascarilla antes de ayudar a otro, ¿cierto? Si yo no tengo oxígeno, no puedo ayudar a respirar al otro, porque me voy a desmayar yo primero, ¿cierto? No somos muy útiles estando mal nosotros en la crianza, ¿sí? Como de verdad hay que poder pensar en cuáles son nuestras propias necesidades para poder estar bien. Y no ¿Sí? siempre logramos eso, porque algo que nos decías tú al principio, una frase que también me gustó, es esto de que la crianza es un evento de vida que per se es estresante. Mm, Em, y me hace pensar en esta, que para poder activar esta función reflexiva durante el ejercicio parental, sí necesitamos comunidades sensibles, sí necesitamos políticas públicas que sean bien tratantes, una cultura bien tratante, porque ¿cómo puedo yo, si soy una mamá autónoma, por ejemplo, cómo puedo yo no caer en en el agotamiento o burnout parental, si no tengo a quién acudir, si estoy sobrepasada de manera crónica, si mis recursos no son lo suficientes, si no tengo un espacio para activar esta mm, función reflexiva? Por ejemplo, si mi hijo tiene
o mi hija tiene alguna discapacidad, si mi hijo, o sea, hay muchos factores que afectan al estrés parental, ¿cierto? Por supuesto, hay muchos factores que interfieren y eso yo considero que es uno de los aspectos más relevantes de comprender cuando uno habla de estrés parental. Eh, Porque, ¿qué ocurre? Que se suele pensar en que una madre o un padre están estresados y basta con esto. Pero lo que tenemos que poder hacer es ampliar nuestra mirada, ampliar nuestra perspectiva y preguntarnos por cuáles son las condiciones en que ese padre o esa madre está ejerciendo ese rol, ¿sí? Porque sabemos que la crianza por sí misma es estresante, es desafiante, por lo tanto es un deber, una responsabilidad de todos como comunidad, generar condiciones favorables para que este papá o esta mamá puedan hacer bien su trabajo, ¿sí? Puedan ejercer un rol parental positivo, consciente, ¿cierto? No es una responsabilidad individual, es una responsabilidad de la sociedad completa, ¿sí? Preguntarnos por cuáles son las condiciones que necesita un padre o una madre y luego, sobre todo quienes trabajamos en el área, poder generar esas condiciones para acompañar, ¿cierto? Principalmente el acompañamiento, Traudy, porque criar en soledad es muy, muy peligroso, ¿sí? Es muy peligroso porque, eh, bueno, ya Bowlby lo decía, ¿cierto? Para criar es necesaria una tribu, ¿sí? No podemos criar en soledad, es muy, muy adverso, ¿sí? Necesitamos acompañamiento, necesitamos compañía en diversas áreas, ¿sí? En diversas áreas. Necesitamos no solo recursos económicos, necesitamos recursos humanos, ¿cierto? Alguien que nos escuche quizás simplemente cuando estamos sobrepasados y queremos quejarnos, ¿cierto? Porque a veces también es necesario quejarnos y queremos hacerlo, ¿sí? A veces es necesario por eso para después levantarnos y reconstruirnos y seguir, ¿cierto? Entonces, Em, necesitamos recursos de distintos tipos dependiendo del contexto en el que estamos insertos, del contexto en el que está el papá o la mamá y de las características, ¿cierto? Influyen muchas cosas, como tú decías, las características del niño, las características de mi hijo, de mi hija, que a veces hay características más desafiantes lo que es el temperamento. Hay niños que tienen un temperamento mucho más difícil que otros. ¿Sí? O hay niños que nacen con algún trastorno del desarrollo, con alguna enfermedad crónica, eh, con condición de prematuro, ¿cierto? Eso también se ha investigado lo difícil y lo estresante que es para, sobre todo para las madres en la etapa de puerperio, sostener esa vida, ¿cierto? Una vida que eh, está prematura, está inmadura, muy inmadura todavía. Entonces, influyen muchos factores, ¿cierto? Dentro de estas, como decías tú, Traudy, las características de un niño, en donde, por ejemplo, un niño que tenga un trastorno del desarrollo, esos padres van a necesitar un apoyo especial, específicamente para las características de ese niño, ¿sí? Em, las características del contexto también influyen enormemente. Un padre ya dice, María José Rodrigo dice, la parentalidad positiva parte por entender que un padre o una madre no están solos en el aire, están en una ecología, nosotros lo llamamos la ecología de la parentalidad, están en un contexto y ese contexto puede ser muy adverso o puede ser muy favorable o puede tener aspectos favorables y aspectos desfavorables, ¿cierto? Y hay que poder identificarlo, ¿sí? Para poder comprender, para poder ser un aporte, ¿cierto? Entonces, hay características que influyen mucho, como por ejemplo las personas que están en situación de pobreza ejerciendo la parentalidad. Ahí, por supuesto que tú te encuentras con un factor de riesgo social que tiene necesidades básicas, ¿cierto? Como tiene la necesidad de poder alimentar a mi hijo, ¿cierto? Que son aspectos básicos que las políticas públicas deberían tener cubiertas, ¿sí? Entonces ahí partimos por este tipo de características o por características que tengan que ver, por ejemplo, con las áreas verdes a las que tengo disponibles, ¿cierto? Que puedo llevar a mi hijo, a mi hija al parque sin miedo a que le vaya a pasar algo o que nos vaya a pasar algo,
o es un lugar donde hay narcotráfico, hay balaceras y yo no puedo salir a dar un paseo con mi hijo o mi hija. Em, ¿Cuánto apoyo social tengo, cierto? Comunidades donde los vecinos todos se cuidan, por ejemplo, hay situaciones en que poblaciones en donde hay mucha pobreza, pero que es un factor de riesgo, por supuesto, un factor muy desfavorable, pero en esas comunidades uno suele ver que los vecinos se apoyan muchísimo, ¿cierto? Y hay mucho apoyo social en ese sentido. Prestarse los juguetes, ya me tocó trabajar mucho en poblaciones con muy bajo, de mucha pobreza. Y empezaba a pasar esto, ¿cierto? Se prestaban los juguetes, si iba a haber algún peligro, los vecinos avisaban, ¿cierto? Hacían actividades en conjunto con los niños, se juntaban, etcétera. Entonces, el grado de apoyo social en el contexto es un factor a observar en detalle, ¿sí? Porque uno de los factores más importantes para poder ejercer una parentalidad positiva es el apoyo social, ¿cierto? Entonces, las características del contexto son infinitas, o sea, podemos encontrar padres y madres ejerciendo este rol de cuidadores, que es un rol para todos igual, pero en diversos universos, diversos contextos. Y eso va a implicar que este rol de padre o madre tenga distintos tintes, ¿cierto? Sea de distintos colores, ¿sí? Entonces ahí hay un punto importante, que es lo que influye en el estrés parental. ¿Cómo es mi contexto? En el contexto en el que estoy intentando ser papá o mamá, que estoy aprendiendo a ser papá o mamá. Eh, las características personales también influyen mucho, ¿cierto? O sea, si el padre o yo como mamá tengo problemas de salud, por ejemplo, de salud física, problemas crónicos, eso, por supuesto, que va a generar mayor estrés, ¿cierto? Cuando hay, por ejemplo, no sé, yo tengo una enfermedad crónica que es el hipotiroidismo, que cuando está un poco irregular, tengo días con mucha fatiga, ¿cierto? Con mucho cansancio, en que dormí muy mal. Entonces, por supuesto que ese día yo voy a necesitar más ayuda, voy a tener que poder acudir a recursos disponibles que tenga mi contexto para pedir ayuda, o voy a necesitar activar más mis competencias reflexivas, mi función reflexiva para poder quizás hacer algún ejercicio de mindfulness, de conciencia, de decir a ver qué es lo que necesito, ¿cierto? Buscar espacios de tranquilidad, aunque sean 5 minutos, etcétera, ¿cierto? Em, la historia de vida del cuidador también influye muchísimo, ¿cierto? Cómo fui criado yo, ¿cierto? Con qué estilo de crianza. Autoritaria generalmente es nuestra generación, ¿cierto? Este cambio de paradigma recién se está dando, estamos en esta transición, pero antiguamente era muy autoritario. Entonces también, si yo no he revisado mi historia de vida y mis heridas de infancia, cuando estoy en una situación de estrés parental, lo que va a surgir es mi modelo operativo interno, es decir, mi forma de ver el mundo y las heridas que quedaron de cómo yo fui criado, ¿cierto? De mi historia va a aparecer, ¿cierto? La huella en el cuerpo, la huella en la mente, la huella en las emociones, en mi mundo interno, de la historia que tengo a cuestas, ¿sí? Entonces, bueno, esas son varias características en distintas áreas. La dinámica familiar, por supuesto, que también influye mucho. Si hay conflictos de pareja, por supuesto que va a haber mayor estrés parental. Si hay estrés laboral, también va a influir en la crianza, pese a que no son iguales. También está una distinción importante. El estrés parental y el estrés laboral son distintos. Y adivina cuál es más riesgoso y más grave. El parental. Exacto. El parental es mucho más peligroso y mucho más intenso, ¿sí? Hay mucha más prevalencia, cuando hay estrés parental alto, hay mucha más prevalencia de lo que llamamos la huida o esta sensación de querer escapar, de querer desaparecer, ¿sí? Em, Como entonces, abdicación. exacto, como abdicar del rol.
¿cierto? Como ya, no más, tirar la esponja si saca, no sé Sí, si tienen ese sí, dicho, tirar la toalla. tirar la toalla, tirar la esponja, esta ideación de escape, tiene 4 veces eh, em, más necesidad o aparición la ideación de escape en el agotamiento parental que en el agotamiento laboral. Por supuesto, genera mucha más negligencia infantil, mucha más violencia parental o maltrato. Entonces, em, claro, imagínate, súmale al estrés parental habitual, súmale el estrés laboral, ¿sí? Esa es una característica que podría estar en la dinámica familiar que va a empeorar, va a aumentar los niveles de estrés. Entonces, es un tema, ¿cierto? O cuando hay conflictos entre los hermanos, o hay divorcios, hay separaciones, todo eso, digamos, suma. No es de estrés parental, pero es un factor, una variable que influye en el estrés parental, ¿sí? Ok. Y también la autopercepción del papá o la mamá, que en el fondo va a tener que ver con todas estas características, ¿cierto? No tiene que ver con la capacidad o la competencia real de este padre o esa madre, sino que finalmente el cómo uno percibe su rol tiene mucho que ver con las características del entorno, con el lugar en el que estás ejerciendo el rol, con las dinámicas que hay en tu familia, con las características de tu hijo o hija, con tus propias características, etcétera. Eh, Entonces Tú son varios factores. ya nos adelantabas que era un tema complejo, Mm. porque justamente el, a mí me gusta pensar cada vez que alcanzo a ver alguna imagen que en donde hay una mujer que da cuenta de esto de que los cuidados están íntimamente relacionados al género, a la mujer. Las mujeres somos las cuidadoras, ese es nuestro rol, entre comillas, por favor, para quienes no nos vean, es entrecomillado este asunto. Em, siempre recuerdo que justamente con ustedes en el diplomado Parentalidad, Apego y Desarrollo de la Infancia, vayan por favor, es otro diplomado altamente recomendable. em, eh, Entendí que la crianza es un asunto muy delicado de una fina línea entre irse al fondo y salir bien librado. Es decir, ¿por qué? Porque cuando llegas a los 2 años y crees saberlo todo, ¿qué crees? Ya llegan los 3 años y luego los 5 y luego los 7 y luego la preadolescencia y resulta que todo el tiempo, digo, este es el ejemplo más perfecto, diría yo, de este concepto de la biología que es la alostasis. Alguien tratando de hacer lo mejor posible con todas las demandas a las que se pone o se expone esta persona, incorporando sus recursos y estas características de las que has hecho mención que afectan al estrés parental, ¿cierto? Claro, claro que sí, sí. Es como un malabarismo, ¿no? Sí, Estar haciendo malabares. exacto. Y cada vez ya te acostumbraste a, recuerdo, creo que se llaman clavas estas cosas que usan Sí, los clavas. y ahora la clava que era de una forma, pues resulta que te pusieron una distinta y en el camino tienes las que ya conocías y ahora te agregan una de un formato distinto en ese ejercicio de malabarismo sigues ajustando tus respuestas, afinando tus respuestas para entregar un mejor show a las personas que fueron a verte, que en este caso sería pues tus propios hijos o hijas, ¿cierto? Claro, sí, es una bonita metáfora. Y además una manera de verlo también más lúdica, ¿cierto? Este dinamismo de la parentalidad que está constantemente moviéndose, cambiando. La vida es dinámica, ¿cierto? Entonces, cada etapa de los niños tiene nuevos desafíos distintos, que uno ya logró comprender los 2 años, los difíciles 2 años que dicen, y luego vienen los 3 y los 4 y los 5 y cada etapa tiene sus desafíos distintos, en donde hay que
desarrollar distintas habilidades, como digamos, como echar mano a otras herramientas y desarrollar nuevas que antes no tenías. ¿Sí? Así que también yo creo que es un crecimiento constante, ¿cierto? Como una evolución, la parentalidad te empuja a crecer y a evolucionar constantemente. Eso, y creo que esto también da cuenta de esto que en la fundación es súper importante, el protagonismo del desarrollo del niño en su propio desarrollo. Es decir, el niño no es un sujeto una esponja, ¿eh? Sino que Mm. es alguien que va promoviendo pautas. Propone, claro. ¿Cierto? No es decir, no es una cosa ahí silente, sino Esperando recibir exacto. estímulo. Claro, los niños vienen con un temperamento y luego cuando aparece el lenguaje hay propuestas, viene todas, digamos, hay un mundo interno en donde el niño va a proponer, va a influir en su entorno, en su contexto, en la dinámica familiar, ya solamente, incluso antes de nacer, el niño ya está influyendo en la dinámica familiar, ¿cierto? Cuando hay una mujer embarazada en la familia ya se empiezan a tener conversaciones, se empieza a modificar los espacios, etcétera. Entonces, propone y genera cambios también, y también a medida que va creciendo y se va desarrollando, va formando su propio mundo interno, va adquiriendo sus propias preferencias, sus propios intereses, y eso como papá y mamá hay que estar constantemente actualizándolo, ¿cierto? Para poder, digamos, conocerlo. Siempre cuando hacía los cursos de la 2P, les decía a los colegas, no necesariamente por ser padre o por ser las madres de estos niños, vamos a conocerlos, ¿sí? Eh, Hay que estar constantemente actualizando los conocimientos que uno tiene de ese niño, esa niña, porque van cambiando con cada etapa, ¿cierto? Entonces, por eso necesitamos tiempo, necesitamos poder pasar tiempo con los niños y las niñas, con nuestros hijos, porque es la única forma de conocerlos realmente. Entonces, bueno, ahí tenemos grandes desafíos, porque hoy en día estamos en una rueda, ¿cierto? Como una rueda hámster que nos deja, estamos mucho en el hacer y nos deja poco tiempo para el ser, que es donde se generan los vínculos principalmente, ¿sí? Como donde Exacto. nos vinculamos, nos conectamos, nos conocemos. Y justo hablando de cómo nuestros hijos van cambiando, ya les dije que está el diplomado de parentalidad, apego y desarrollo de la infancia, pero hay un nuevo diplomado que es justamente apego, parentalidad y desarrollo de la adolescencia, porque las reglas cambian. Absolutamente distinto ser papá de un bebé o un niño de 2, 3 años a ser papá o mamá de un adolescente o una adolescente. Nosotros tenemos acá las dos versiones y es un mundo de diferencia. Hay que tener son distintas las estrategias de comunicación, son distintas digamos, las señales, las conductas de apego que tienen los niños pequeños versus los adolescentes. Los adolescentes tienen conductas de apego mucho más complejas en el sentido de la complejidad del lenguaje, verbal y no verbal, mucho más complejas de identificar y de interpretar, ¿cierto? Ahí hay que también hacer todo un trabajo de también conectar con nuestro propio adolescente, el adolescente que fuimos. ¿Sí? Así es. Pues yo te dije que sí o sí tengo que estar muy pendiente del tiempo porque parece que fue hace unos minutos que empezamos Sí, pasa muy rápido, ¿ves? y ya Pasa muy rápido llevamos. el tiempo. Sí, ya llevamos 40 y algo minutos. Entonces, Mm. pues me gustaría ya en esta última parte de nuestro primer bloque que nos contaras un poco sobre algunas pautas que sirvan como factores protectores para el estrés parental. ¿Pautas para los padres? ¿Me preguntas, Traudy? Para los padres y o para los profesionales. Por ejemplo, si, empecemos por los padres, los cuidadores, personas Ujú. cuidadoras. Sí, mira, para los padres,
creo que igual lo he mencionado a lo largo del programa, pero yo creo que eh, no, me da un poco de pudor poder darle pautas a los padres, porque siento que es un trabajo muy comunitario, muy de sociedad. Sostener la parentalidad y el estrés que implica la parentalidad. Entonces, yo te diría, lo primero es comprensión. La comprensión creo que es sumamente importante porque te permite conectar con quien tienes enfrente en lugar de juzgar. ¿Sí? Yo creo que estamos muy propensos, muy acostumbrados, muy habituados a juzgar a los padres. Y esto es un factor que influye de manera muy negativa en el estrés parental y en el rol parental. Entonces, yo te diría que es sumamente importante poder comprender que el estrés es parte, pero en primer lugar es parte de la parentalidad y en segundo lugar que influye enormemente el contexto en el que se está ejerciendo ese rol. Entonces, siempre antes de juzgar o de criticar, yo haría un llamado a observar, ¿sí? A observar y hacerse las preguntas de, a ver, ¿en qué condiciones está ejerciendo el rol este padre o esta madre? ¿Sí? ¿Qué será lo que necesita? ¿Sí? Que yo creo que es una pregunta súper como básica e importante a la vez, porque tiene que ver con la sensibilidad en todos sus aspectos. El preguntarse, hacerse la pregunta antes de emitir un juicio. Y eso implica como una capacidad de detenerse, ¿cierto? De autorregularse, detenerse y pensar. Significa activar la función reflexiva. A ver, stop. Antes de, sobre todo antes de hablar, diría yo. Pero detenerse y pensar y preguntarse, como preguntarse a ver en qué condición está, qué será lo que necesita, qué es lo que hacemos desde la sensibilidad en todos los ámbitos. Con los niños nosotros siempre decimos, para tener una parentalidad sensible, positiva, respetuosa, hay que hacerse preguntas sobre lo que está pasando en el mundo de ese niño y preguntarse, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué será lo que necesita de mí? Entonces yo diría lo mismo, yo les haría la invitación a hacer lo mismo con los padres y madres que tenemos a nuestro alrededor, incluso con nosotros mismos, que es lo que yo te decía sobre las competencias reflexivas. Si somos nosotros los que estamos en esta situación, somos nosotros los padres o las madres, preguntarnos a ver qué es lo que necesito yo para poder ser respetuoso con mi hijo. ¿Qué es lo que necesito? Necesito terapia, necesito ayuda, necesito generar más recursos económicos, necesito meditación, necesito un momento para mí. ¿Qué es lo que yo necesito? Si yo no soy padre o madre, y estoy mirando a otro padre, yo no soy el que está en esta situación difícil, preguntarse, ¿qué será lo que necesita este adulto cuidador? ¿Qué será lo que necesita esta mamá? ¿Qué será lo que necesita este papá? ¿Sí? Eh, ¿Y qué podría hacer yo? ¿Sí? ¿Qué está en mis manos para hacer? Si no puedo hacer nada, uno siempre puede hacer algo, pero si yo considero que no puedo hacer nada, creo que lo mejor que uno puede hacer es guardar silencio, ¿sí? Y guardarse los juicios, ¿sí? Y luego ya más avanzado preguntarse qué está pasando conmigo, ¿sí? Pero yo diría que eso es lo más importante cuando hablamos de estrés parental y de poder manejar bien, de poder enfrentar bien estas situaciones de estrés en el rol parental, es pensar y mirar con estos lentes de sensibilidad, que siempre implican tener una pregunta detrás, ¿sí? Por las condiciones. Y cuando tú tienes ese lente, también parte, acá también hay un dicho que dice parte por casa, ¿cierto? Como a ver qué es lo que necesito yo y poder, yo sé que hay mucha gente que no le gusta este término, pero, pero creo que es la forma más didáctica de decirlo, poder automaternarse. Cuando tú logras cuidarte a ti mismo o a ti misma, entonces estás mucho más capacitada para poder cuidar y contener a quien tienes enfrente. Entonces, yo diría que esto es como, si tenemos que dar algún tips, yo diría que esto es lo más
lo más importante desde mi perspectiva, poder hacerse las preguntas de cuáles son las necesidades y luego ir identificando cuáles son los recursos que tengo a mi alrededor. Estamos muy acostumbrados, Traudy, a pensar en lo que nos falta, en lo que no tenemos, ¿cierto? Y entonces nos quedamos en la queja y la queja nos deja estancados. Yo digo, está bien quejarse un rato, pero si tú te quedas estancado en la queja, no avanzas, ¿cierto? Y cómo poder salir de la queja y no quedarse estancado en la queja es poder mirar lo que sí tenemos. Y en todas las situaciones hay algún recurso, al menos uno. Entonces, poder identificar cuáles son los recursos que tenemos a nuestro alrededor y poder usarlos, echar mano a eso, saber pedir ayuda, saber utilizarlo, ¿cierto? Porque a veces uno también tiene estas trabas y estos obstáculos para pedir ayuda, ¿cierto? Y hay que poder también tener, mirar eso con compasión, con sensibilidad, decir, ok, mira, puedo pedir ayuda, vamos a ver si resulta, y si no resulta, bueno, será otra cosa, lo intentaste, ¿sí? Entonces yo creo que eso, Traudy, es lo más como importante y desde nosotros los profesionales, por supuesto que este último factor que te decía recién, el de poder identificar los recursos, es sumamente importante. Nosotros como profesionales poder identificar cuáles son los recursos que tiene este padre o esta madre en su contexto para poder trabajar. Sin recursos no tenemos base para poder trabajar. Entonces, identificar los recursos tanto en el contexto como en este cuidador o esta madre o ese padre. Todos tenemos fortaleza. Nadie es totalmente competente o totalmente incompetente. Nadie. Todos tenemos alguna fortaleza, todos tenemos también recursos en nuestro entorno, como también tenemos debilidades. Entonces, para profesionales que trabajan en esta área acompañando parentalidades, creo que es muy importante que tengamos siempre en cuenta el poder visualizar tanto las debilidades como las fortalezas, ¿sí? Como que ninguna de las dos se nos escape. Y poder tener eso nos permite tener una visión mucho más clara y nos permite comprender la complejidad que hay en cada parentalidad, ¿cierto? Y como agregando a lo que implica el rol de nosotros como profesionales, yo te diría que está el desarrollar dispositivos de alerta temprana. Esto quiere decir que podamos evaluar, hacer evaluaciones o screening a tiempo, ¿sí? Evaluación temprana. Creo que eso es uno de los desafíos que seguimos teniendo los profesionales de nuestra área. El evaluar, llegar a tiempo, llegar antes, ¿sí? Llegar cuando el estrés parental está subiendo, eh, para prevenir situaciones de maltrato, ¿cierto? Porque el estrés parental alto tiene un alto riesgo de llegar al maltrato infantil o nulo estrés, llegar al abandono o a la negligencia. Entonces, uno de los desafíos que tenemos es eh, llegar a tiempo, evaluar cuando estos padres están necesitando ayuda y no cuando ya es demasiado tarde, ¿cierto? Esto me suena a los límites. Lo importante de los límites es llegar antes de que suceda el evento, Claro, ¿no? claro, claro. Y bueno, para eso, para las personas profesionales que quieran llegar a tiempo y sostener a esta persona adulta cuidadora, pues la invitación es a matricularse al diplomado en evaluación de competencias parentales, que justamente hay un módulo sobre el apoyo social. Sí, Y esto que nos decías, bueno, ya el proceso reflexivo sí está, eh, pero esta persona sabe que cuenta con estos recursos en su entorno, sí, sí lo sabe. Y hace uso de ellos, digo, estas son una serie de cosas que se revisan justamente en el claro. diplomado. Es que a veces además nos cuesta mucho identificar que tenemos recursos, porque como te decía, estamos muy centrados en lo que nos falta y Exacto, dejamos de ver los recursos que tenemos. Entonces a veces es muy útil que un otro te los muestre. sí. ¿Sí? Somos espejos constantemente, en la vida nos estamos encontrando con espejos que nos reflejan tanto las cosas que tenemos que trabajar
como otras cosas que no estamos viendo y que Así es. sí están. ¿Sí? Exacto. Hemos terminado nuestro proceso reflexivo, que es ¡Qué el que... rápido! Sí. Pasó el tiempo. Ahora nos gustaría pedirte que nos invites a leer o a conseguir algún material para reflexionar sobre el tema del día de hoy. ¿Tienes algún libro o algún documento o algo? A ver, sobre estrés parental, yo creo que me gustaría recomendarles el curso de Bruno Solari que está en nuestra academia, que es un curso a tu ritmo, que es sobre parentalidad consciente. Es un curso sumamente bonito, que yo creo que puede ser muy útil para los papás y las mamás, porque además lo pueden ver una y otra vez o ir haciendo de a poco, a tu ritmo, tomando nota, etcétera, haciendo ejercicios en la casa. Creo que es una herramienta bien potente el aprender sobre mindfulness parental. Es una herramienta sumamente importante y potente, sobre todo para quienes han tenido experiencias adversas en su historia. O sea, el 99,9% de nosotros. Entonces yo recomendaría este curso que está en nuestra academia, academiafai.com. Para profesionales, nosotros tenemos lo que es el instrumento de estrés parental, que es un instrumento de screening para detectar estrés parental en los cuidadores. ¿Sí? Y este instrumento de screening es un instrumento que nos permite detectar en poco tiempo, porque es un instrumento corto, de autoaplicación, es decir, los propios padres lo contestan, dura 15 minutos y nos permite sondear en una población, por ejemplo, en una escuela o en un consultorio, quiénes son los padres que están con altos niveles de estrés y que en el fondo entonces están necesitando un apoyo. ¿Sí? Antes de llegar al caput, antes de llegar al burnout parental cuando ya está quemado, ¿sí? Entonces, es un instrumento de evaluación temprana. Y este instrumento en la academia está dentro del diplomado que tú tomaste, Traudy, de evaluación de competencias parentales. Em, y yo hago cursos en vivo cada cierto tiempo para aprender a aplicar este instrumento y para conocer los fundamentos teóricos que hay detrás que nos permiten evaluar de manera adecuada y nos permiten interpretar los resultados de manera adecuada para hacer intervenciones eficaces. ¿Sí? Para hacer intervenciones que realmente sean útiles para los padres y las madres que están en situaciones de riesgo. ¿Sí? Entonces yo daría estas dos como para papás y mamás y para los profesionales estas dos sugerencias. Perfecto. De verdad, vayan al catálogo de la Academia FAI porque hay muchísimas opciones y dentro de las opciones están las versiones a tu ritmo y son una buena oportunidad de ir haciendo de a poquito digamos, este proceso reflexivo. Y ahora sí, Claro. Vamos a la última parte, te explico cómo es este asunto y se los recuerdo a las personas que nos estén acompañando. Yo a la persona que acepta ser invitada a conversar en Colmenafy le doy una palabra y esa palabra o concepto la tienen que asociar con la palabra buen trato. Entonces, digamos que en 1 minuto o 2 minutos máximo, relacionar ambas palabras para detonar la reflexión posterior con las personas que nos acompañan. ¿Estás lista, Marian? Ay, estoy lista. Ok, entonces tu palabra es diversidad y buen trato. Diversidad y buen trato. Bueno, voy a tomar lo que estábamos conversando hace un rato, que tiene que ver con esta mirada o estos lentes de sensibilidad para poder llegar al buen trato en la comunidad, ¿cierto? Creo que es sumamente importante tener en cuenta que cada parentalidad, cada rol es distinto, ¿sí? Y que cada madre o cada padre tiene un contexto diferente, tiene una historia diferente y tiene características diferentes, no solo en su dinámica familiar, o sea, cada padre, cada madre es un mundo, es un universo, te diría yo, ¿sí?
Y por eso creo que es tan importante poder preguntarse antes de jugar, preguntarse cuál es ese, conocer ese mundo, ¿cierto? Conocer ese mundo en particular que tiene tantas características diferentes al mío, o diferente al de mi amiga, o a mi amigo, o de mi vecino, mi vecina, ¿cierto? Es como poder entrar en este mundo que tiene otras condiciones, otras características y poder, solamente creo yo que de esa manera, entendiendo que todos somos distintos y que cada uno tiene un mundo distinto, es posible llegar a tener estos lentes de sensibilidad. Es posible hacerse la pregunta, ¿cierto? Y decir, a ver, ¿qué dentro de este mundo en que vive esta persona, cuáles son sus necesidades, cuáles son las condiciones en las que está aprendiendo a ser padre o madre? Y eso nos permite tener una postura de respeto, creo yo, de respeto y de respeto por la dignidad del ser humano que está ahí, de respeto por su mundo y nos permite tener una posición neutra, sin, no me refiero a neutra sin opinión, sino que sin juicio, ¿cierto? Sino que, a ver, esto que yo te decía, se me vino esta imagen de los colores, son colores, una paleta de colores enorme, ¿cierto? Hay tantos colores como tantas parentalidades. Entonces poder ir a mirar, ¿cierto? El color y poder decir, a ver, eh, este es un mundo distinto y cómo yo puedo aportar desde mi lugar, ¿cierto? Como pensar en cuál es nuestro aporte ahí, desde nuestro rol de servicio. Yo creo que esta es la forma de llegar realmente a los buenos tratos, cuando tú te preguntas si quieres ir a conocer ese mundo, cuando tú tienes el interés genuino de conocer ese mundo. Creo que es la única manera de llegar al respeto y al buen trato. Ah, no sé si me alargué. Estuvo hermoso y perfecto. No sé cuántos minutos hablé, si logré hablarlo en 2 minutos. Sí, seguro que sí. Bueno, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por llevarnos de la mano. Yo siempre digo que me encanta ser parte de esta colmena porque me han hecho el regalo de tener la fortuna de conocer, de aprender de la mano de gente muy sensible. Qué suerte que a Colmena High llega gente con estas características y muy generosa, que son dos características que a mí me encanta. Y tú tienes esas dos, así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Trau, y siempre un gusto conversar contigo, me encanta. Ay, Algún gracias. día nos tenemos que juntar o en México o en Chile y tomarnos un café y hacer un colmena íntimo. Sí, ojalá sea así. Muchas Pues gracias, espero que haya quedado, que haya sido didáctico, que les haya quedado alguna idea, algún aprendizaje de esta conversación. Espero que haya sido así, yo útil estoy segura. para los que nos escuchan. Estoy segura de que sí. Pues nos vamos rápidamente, no sin antes extender la invitación a que nos sigan en Spotify. Nos encuentran como @colmenafy. Que se suscriban a nuestro canal aquí en @América por la Infancia, que nos sigan en las redes sociales de la Fundación, América por la Infancia en Instagram, en Facebook, y que vayan y revisen el catálogo que tan enorme, cada vez hay más, tanto diplomados como cursos a tu ritmo, como cursos en línea, en vivo. La página es academiafai.com y bueno, gracias a Carlos Lenis por hacer posible esta transmisión en el canal de YouTube y gracias a Carlos Díaz por todos los gráficos tan bonitos que hace para la fundación. Que tengan un lindo fin de semana y nos vemos el próximo jueves en Jueves de Colmena Fai. Adiós.